Hola a todos. Antes que nada, quisiera agradecer al comité organizador por permitirnos compartir nuestro trabajo en este tan prestigioso evento. Queremos presentar los hallazgos de un estudio que estuvimos realizando con una colega en la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay, así que espero que sea del agrado de todos ustedes. Con el permiso de cada uno, quisiera presentar mi pantalla. Bueno, el trabajo se titula Tecnologías en la educación universitaria, análisis de la apropiación docente y factores condicionantes. Así como estuve mencionando, este trabajo se realizó bajo la autoría de quien les habla, Juan Ignacio Moreles, y la colega Valentina Canese Caballero, ambos de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay. Las TIC en la educación superior se han vuelto fundamental realmente debido a la pandemia del COVID-19, la cual obligó a adaptarnos a una modalidad que para muchos era desconocida, a la modalidad remota, que en cierta medida podría asociarse a una modalidad a distancia. Esta adaptación no solo implicó cambios en la infraestructura y recursos, sino también en las competencias y actitudes de los docentes universitarios, quienes desempeñan un papel esencial en el proceso educativo. Por supuesto, no solamente los docentes estuvieron involucrados enteramente dentro de este proceso, sino también los estudiantes y en gran medida también los padres de familia. Entonces, en este sentido, para nosotros es muy interesante analizar un poco cómo se autoperciben los docentes respecto a los niveles de apropiación que nosotros consideramos que son tres: el nivel de conocimiento, el nivel de utilización y el nivel de transformación. El nivel de conocimiento, el docente posee un conocimiento básico de las herramientas tecnológicas y las posibles aplicaciones que podrían tener en el aula, pero aún no las ha integrado plenamente en su práctica docente. En el nivel de utilización, que correspondería al segundo nivel, el docente ha adquirido un conocimiento más amplio de las herramientas tecnológicas y las utiliza regularmente en su práctica docente. Mientras que en el nivel de transformación, podríamos decir que el docente ha logrado integrar plenamente las herramientas tecnológicas en su práctica docente y en ese sentido es capaz de crear nuevas prácticas pedagógicas que van más allá de las actividades tradicionales que generalmente se aplican en aula. Nos trazamos tres objetivos principales: el de caracterizar los niveles de apropiación tecnológica del docente universitario, comparar los niveles de apropiación tecnológica entre características de los docentes, como ser el sexo, los años de experiencia, la disciplina de enseñanza del docente y entre otras características más. Y por último, describir el impacto que la pandemia del COVID tuvo sobre la apropiación tecnológica de los docentes. Este estudio es transversal cuantitativo. Tuvimos una muestra de 156 docentes de una universidad pública de Paraguay. Aplicamos un cuestionario de 47 ítems. La mayoría de esos ítems estaban escaladas numéricamente del 1 al 5. También teníamos preguntas abiertas para capturar cierta información que no podíamos capturar con esos ítems encerrados. Y estos datos los analizamos mediante estadísticas descriptivas, análisis de correlación y contraste de hipótesis con el apoyo del software estadístico R. Desde esta lámina estaré compartiendo algunos resultados principales del estudio. En esta lámina podemos observar básicamente que nosotros consideramos 31 ítems de los tres niveles de apropiación tecnológica que había mencionado en láminas anteriores. Posteriormente, estos 31 ítems se asociaron y se resumieron en un indicador numérico. Tomamos el promedio para cada docente en el nivel de conocimiento, en el nivel de utilización y en el nivel de transformación. Entonces, lo que hicimos después es analizar una estructura de correlación entre estos tres niveles de apropiación de forma genérica. Observamos, por ejemplo, que entre estos tres niveles existe una alta correlación, aparte de ser positiva cada correlación. ¿Qué implica eso? Que mientras más alto sea mi nivel de conocimiento, espero que sea también alto mi nivel de utilización y mi nivel de transformación en general. A partir de esta agrupación, comparamos entre las características, así como estuve mencionando en la parte de objetivos. En este caso particular estamos observando una comparación entre sexo, hombres y mujeres. Observamos que la prueba de Wilcoxon indica que no hay diferencia significativa en los niveles de conocimiento y utilización respecto al sexo. Sin embargo, en el nivel de transformación sí hay
una leve diferencia a favor de los hombres. Respecto a los años de experiencia, podemos observar aquí una clara diferencia entre el nivel de conocimiento y los niveles de utilización y transformación. Vemos que entre años de experiencia básicamente no existe mucha diferencia, excepto quizás entre los docentes que tienen más de 25 años de experiencia, o sea, aquellos docentes que tienen ya una cierta trayectoria en la enseñanza tradicional. Aquí podemos observar cómo se distribuye el nivel de apropiación tecnológica respecto a la asignatura o la disciplina que enseña el docente. Nuevamente, por supuesto, el nivel de conocimiento es el nivel con mayor puntuación media en cada una de las asignaturas que enseña el docente. Por destacar, podemos mencionar, por ejemplo, que las asignaturas de matemática, geología, química y biología son las asignaturas en donde los niveles de apropiación, de utilización y transformación tuvieron menores puntuaciones, lo cual sugiere que en estas disciplinas se están utilizando en menor medida las herramientas tecnológicas y por ende se tiene una apropiación de transformación muy ínfima. Este gráfico tratamos de relacionar la respuesta en cuanto a si la pandemia aceleró la adopción de las TICs y los niveles de competencia en TICs. Y es justamente lo que esperábamos. Tuvimos una respuesta hacia un nivel de competencia experto a medida que el docente respondía que sí estaba de acuerdo con que la pandemia aceleró la adopción de las TICs. Y es justamente lo que se puede observar en la parte superior derecha de esta gráfica. Aquí está la mayor concentración de docentes respecto a estas dos variables o a estos dos ítems que son también ítems cerrados. Bueno, a partir de las respuestas abiertas que tuvimos los docentes, pudimos rescatar tres grupos grandes de respuestas. Lo llamamos reflexiones docentes porque ciertamente eran preguntas abiertas que trataban de medir las reflexiones de los docentes con respecto al uso de las TICs en el aula. La primera agrupación es la formación continua y acceso a recursos tecnológicos. La segunda agrupación trata sobre los desafíos y dificultades que implica el uso de las tecnologías en la educación superior. Y por último, la última agrupación habla sobre la valoración positiva del uso de las TICs como herramientas transversales. De todo esto podemos concluir que los docentes tienen un alto nivel de conocimiento, se apropian de este nivel de manera significativa, no así en los niveles de utilización y transformación. Esto lo vimos según el sexo, según la enseñanza de asignaturas específicas y los años de experiencia, por supuesto. Entonces falta un poco más insistir en la utilización de todos los recursos tecnológicos que hoy en día nos rodea y de esa forma transformar la educación como todos queremos. Finalmente, agradecemos al Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción por financiar gran parte de esta investigación y agradecemos, por supuesto, a todos los que participaron del estudio. Bueno, aquí terminamos la presentación. Espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes y estamos abiertos a sus consultas. Muchas gracias.